Bueno, mi gente, feliz noche. Damos gracias al Señor porque podemos una vez más estar acá con ustedes. Estamos, bueno, en alta expectativa de lo que Dios hará en los próximos días. Bendigo a Dubrasca que está por allí. No sé si estamos bien con el video y con el audio. Bueno, les saludo. Les saludo de igual manera. Amén. Les saludo. Damos gracias al Señor por esta noche. Bendecimos a las naciones, los que nos siguen, los que nos escriben. Bendecimos a los que están acá cerca, Petare, Caracas, Miranda, los otros estados. Les bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y bueno, Durazca, me gustaría que me dijeras si estamos allí con el audio y con el video para que podamos iniciar en esta noche esta palabra. Gloria al Señor. Si usted escucha gritos, si usted escucha vulgaridades, si usted escucha ruido, es porque estamos acá a orilla de calle y el lugar no está en condiciones para este tipo de actividades, pero damos gracias al Señor porque estamos acá. Porque estamos acá y sé que lo que se está haciendo, estamos haciendo nuestra parte. Gloria al Señor para siempre. Hace un momento recibí una noticia de una hermana que tiene a su esposo preso por una circunstancia. Y precisamente de algo les estaré hablando. Precisamente de algo les estaré hablando porque hoy vamos a romper, señores. Hoy vamos a romper. Hoy vamos a intervenir en circunstancias. Hoy vamos a intervenir en aquello que aparentemente no tiene respuesta. Hoy vamos a echar mano de la promesa de Dios para nuestra vida. Hoy vamos a quebrantar los cielos de bronce. Hoy vamos a quebrantar cárceles espirituales. Hoy vamos a reclamar, señores. Hoy vamos a reclamar lo que es nuestro derecho. Hoy vamos a reclamar lo que es nuestro derecho. Así que les bendigo a todos los que están por allí. No sé cuántos estarán y quiénes serán los que están, pero les bendigo. Gloria al nombre del Señor para siempre. Estoy en un lugar donde hay mucho movimiento. Aquí generalmente cuando yo doy palabra, siempre en el entorno ocurren cosas. Hay mucho movimiento, hay mucho peso de tinieblas, pero creemos que Dios va a intervenir la noche de hoy. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del poder de Dios. Y yo sé que la mano de Dios, dice el profeta Isaías, que el brazo del Señor no se ha acortado. El brazo del Señor no se ha acortado. Amén. Profeta, pastor, evangelista Jan Regio, amigo, te envío un saludo grande, un abrazo. Hermana Esperanza, bendiciones, saludos. El brazo del Señor no se ha cortado. Entonces, fíjese que es importante el tema de la intercesión y hay un asunto de legalidad en esto. Hay un asunto de legalidad. Nosotros necesitamos aprender a caminar en la justicia de Dios. Necesitamos aprender a caminar en la justicia de Dios. Y la razón por la cual muchas veces Dios no interviene en nuestros asuntos, la razón por la cual muchas veces la respuesta a lo que nosotros estamos reclamando, a lo que nosotros estamos pidiendo, la respuesta no se manifiesta porque todo tiene que ver con la justicia de Dios. Todo tiene que ver con la justicia de Dios.
Entonces no podemos reclamar, no podemos interceder, no podemos interceder, no podemos meternos en el medio, no podemos ser el catalizador del cumplimiento del designio, que es la palabra viva, si nosotros somos transgresores de la ley divina. Gloria al Señor para siempre. Por eso, amén, mi hermano Williams, te envío un gran abrazo. No sé dónde estará Williams, pero está fuera del país. Le bendigo en el nombre del Señor. Entonces yo siempre cito, escuche que esto es interesante y que le va a ayudar. Siempre cito Primero de Reyes capítulo 17. Porque la palabra, escuche que es importante, la palabra debe ser la base para que nosotros podamos ser intercesores eficaces. La palabra debe ser la punta de lanza, debe ser la bandera de nuestra intercesión. Entonces, muchas veces estamos haciendo oraciones que están vacías de la palabra. Y Dios a lo único que responde será lo que Él dijo. Dios jamás responderá a algo que no sea la palabra de Él, que no sea la palabra de Él. Entonces vea lo que dice la Biblia, escuche que es interesante y que le va a ayudar. Y va a haber un rompimiento esta noche. Hay cosas que se van a quebrantar, hay cosas que Dios va a desligar, hay respuestas y hay puertas de bronce que Dios va a derribar y hay cerrojos de hierro que se van a romper. Hay puertas de hierro que se abrirán por sí solas. Porque lo único que nos da legalidad a nosotros en esta tierra para reclamar y para ser eficaces en la intercesión y en la guerra espiritual es el designio revelado, la palabra, la palabra. Toda la autoridad del Eterno, Él la depositó en la palabra, en la palabra. Entonces vea lo que dice la palabra. En Primero de Reyes capítulo 17, dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y hay un misterio, yo he entendido, y quizás usted lo ha entendido también, la razón por la cual nosotros no tenemos una vida de oración profunda en Dios. Porque lo que le da vida a nuestra vida de oración es la palabra. Cuando dijo el Señor a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. El Señor dice, medita en ella de día y de noche. Entonces, esto es poderoso, esto es poderoso. Esto es de vital importancia por encima de todo a los que están esperando una respuesta. Esto es determinante para el tiempo que nos ha tocado vivir. Nosotros podemos convertirnos en la respuesta que la sociedad está esperando que nosotros seamos. Gloria al Señor para siempre. Dios puede intervenir en las imposibilidades y hacer que lo imposible se torne a lo posible. Gloria al Señor, porque la Biblia dice que no hay límites para Dios. No hay límites para Dios.
La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Gloria al Señor para siempre. Este poder es el mismo poder del cual habla el apóstol Pablo. Es el poder que operó en Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra de Dios. Tiene que ver con el designio, porque escuche que le voy a enseñar algo. Hay una razón por la cual Dios entrega una palabra. Hay una razón por la cual Dios entrega una palabra. Dios le entregó una palabra al profeta Elías. Dios reveló al profeta que vendría un juicio a la tierra. Dios reveló al profeta que su voluntad era que no hubiese ni lluvia ni rocío sobre la tierra. Pero aunque el designio divino había sido revelado, aunque el designio divino se le había revelado, hay una verdad íntimamente relacionada con el designio revelado. Para que el designio pudiese tener cumplimiento, el profeta tenía que convertirse en el catalizador del cumplimiento del designio que se le había revelado. La razón por la cual, escuche, la razón por la cual muchas veces no se cumple lo que te profetizaron. La razón por la cual muchas veces no se cumple lo que te profetizaron es porque no has orado como debes. No has orado como debes. No has orado como debes. Porque nada ocurrió en la Biblia. Todo lo que usted ve manifestado en los escritos sagrados, todo el potencial manifestado, evidenciado en el público, tiene un principio: el espíritu de oración como catalizador del cumplimiento del designio del Eterno. Gloria al nombre del Señor para siempre, a su nombre sea la gloria. Entonces, aunque el designio había sido revelado al profeta, lo que literalmente estaba aconteciendo, porque muchas veces no entendemos que lo que Dios dice tiene guerra. Y gran parte de lo que no se cumple, de lo que Dios te dijo, tiene que ver con poderes. Hermano, necesitamos orar muchísimo más. Necesitamos orar muchísimo más. Necesitamos orar para que el designio del Eterno sea cumplido en nuestras vidas. Necesitamos orar. Hay una razón por la cual Dios entrega una palabra. Hay una razón por la cual Dios entrega una palabra. Hay una razón por la cual Dios revela un designio. Él quiere manifestar su voluntad. En este plano, Él quiere que el designio y que la voluntad sea cumplida. Entonces, escuche lo que dice en Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Entonces, y hay algo, y espero que la gente no me malinterprete: oír la voz de Dios no es suficiente, porque después de tantos años de escuchar profecías, seguimos estando en el mismo lugar y en la misma condición. La oración es el catalizador del cumplimiento del designio que se le entregó a usted. A su nombre sea la gloria. Que alguien dé gloria a Dios en esta hora. Que alguien dé gloria a Dios en esta hora. Entonces, la intercesión en esencia tiene como fundamento la voluntad del Padre.
La intercesión es básicamente profética y su esencia es netamente escritural. Entonces, al continuar con la temática del mensaje, sabremos que el intercesor está ligado a palabras como revelación, interpretación, sabiduría, conocimiento, comprensión, iluminación, inteligencia y dirección. El intercesor está lleno del Espíritu Santo, está bajo el dominio del Espíritu, guiado por el Espíritu, bajo el dominio del Espíritu. Está bajo la influencia de lo que piensa el Espíritu. Es uno con el Espíritu. Es el vehículo del Espíritu. Es una manifestación del Espíritu. Entonces Dios, escuche, Dios ha perdido el derecho legal en la tierra porque la iglesia está viviendo en la carne. Dios ha perdido derecho legal en la tierra porque el único derecho legal que tiene Dios en la tierra para manifestar el designio de Él en este plano es el intercesor. El intercesor es el único derecho legal que tiene Dios en esta tierra para que su voluntad sea cumplida. Cuando Jesús dice, escuche, cuando Jesús dice, mi estimado hermano, hablándole a los discípulos acerca de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino y que se haga tu voluntad, que se haga en la tierra así como en el cielo, y danos el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en el mal. Tiene que ver con una legalidad, tiene que ver con una legalidad. Gloria al Señor. Entonces, mientras nosotros seamos una iglesia que vive en la carne, porque dice el apóstol Pablo, escuche que esto es tremendo y esto le va a ayudar en su vida. El apóstol Pablo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Alabado sea Dios. Entonces, si nosotros estamos en injusticia, si nosotros somos transgresores de las leyes divinas, entonces nosotros estaremos inhabilitados para ejercer nuestro derecho de reclamar. Hay gente que está orando, pero no puede ser respondida porque son transgresores de las leyes divinas. La Biblia dice que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Los que andan según la carne. Entonces, el único derecho legal para gobernar, para señorear y para actuar aquí en la tierra es un hombre y una mujer que viven dominados por el Espíritu. Por eso, una de las cosas por las cuales yo oro, es que yo en todo pueda ser guiado por el Espíritu de Dios. La Biblia establece que todos los que son guiados, quiere decir que jamás seremos intercesores eficaces, jamás podremos
hacer que lo imposible se torne a lo posible. Jamás podremos ser una llave, una respuesta, una manifestación divina en la tierra de los vivientes si nuestras decisiones no son las decisiones del Espíritu Santo. Si nuestras decisiones no son las decisiones del Espíritu Santo, entonces nosotros no tendremos ningún derecho de ejercer ningún tipo de señorío, porque todo tiene que ver, mi hermano, la Biblia es un libro jurídico. La Biblia es un libro jurídico. Y cuando nosotros estamos caminando con un corazón ofendido, por eso dice, Padre, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Entonces, una de las razones por las cuales no podemos ser respondidos es porque muchas veces estamos caminando con un corazón ofendido. Alabado sea Dios para siempre. Alabado sea Dios para siempre. Entonces necesitamos las decisiones del Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos que sea Él el director de nuestra vida. Alabado sea Dios para siempre. Todo lo que Jesús manifestó tenía que ver con este derecho. Todo lo que Jesús manifestó en su ministerio al público tenía que ver con el designio revelado en el secreto. Alabado sea Dios para siempre. Y por eso vemos a un Jesús en su ministerio al público. Pero Jesús en su ministerio al público jamás oró por nadie. Cuando fue a la tumba de Lázaro, solamente fue a dar una orden. Fue a la tumba de Lázaro no a reclamar. Fue a la tumba de Lázaro a establecer la voluntad que ya se le había revelado en el secreto. Era la voluntad del Eterno que Lázaro fuese resucitado de entre los muertos. Gloria al nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Por eso repito, Jesús en su ministerio al público jamás oró. Jesús en su ministerio al público, Jesús en su ministerio al público solamente iba a ejercer y a establecer el designio, la voluntad y la palabra que se le había revelado en el secreto. Todo lo que Jesús hizo era la voluntad del Espíritu de Dios. Todo lo que Jesús hizo era la voluntad del Eterno. Por eso tan necesaria es la dirección del Espíritu de Dios en la vida de aquel que tiene un llamado a la intercesión. Gloria al Señor. Necesitamos, como dice el apóstol Pablo, Pablo dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Cuando dice por allá el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Gloria al Señor. Tiene que ver con una mente que se ha conformado a lo que está escrito. Tiene que ver con una mente que ha sido moldeada por la Escritura. Tiene que ver con una mente bíblica, una mente estrictamente escritural. Gloria al Señor para siempre. Tiene que ver con alguien que está envuelto y bañado a diario por la Escritura. Gloria al Señor. Que tu pensamiento y que el mío sea la palabra. Medita en ella de día y de noche y entonces ella te hará prosperar en todo lo que tú hagas. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Por eso la respuesta de Jesús
para los que le resistían siempre era una palabra bíblica. Cuando fue tentado, porque Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, y en el desierto vino él el tentador para tentarle, su respuesta siempre fue una respuesta escritural. Gloria al Señor para siempre. Entonces necesitamos un lenguaje bíblico. Necesitamos el lenguaje del Espíritu en nosotros para que nosotros podamos ser eficaces en nuestra vida de intercesión. Necesitamos una mente bíblica. Necesitamos que nuestra mente sea conformada. Gloria al Señor, porque quizás en el día a día nos perdemos, y cuando vamos a orar tenemos guerra. Cuando vamos a orar tenemos guerra, pero no tenemos guerra contra demonios. Tenemos guerra contra los designios de la mente. Tenemos guerra contra los designios de la carne. La guerra más grande que tiene el que ora no es el diablo. La guerra más grande que tiene el que ora no son los demonios. La guerra más grande que tiene el creyente cuando va a la recámara de la oración no son principados y potestades. Gloria al Señor. La guerra más grande que tiene el creyente es una guerra en la mente. Gloria al Señor para siempre, porque muchas veces no tenemos tiempo para la palabra. Muchas veces no tenemos tiempo para meditar en la palabra. Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor para siempre. Por eso la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, y por eso necesitamos darle la oportunidad al Espíritu del Dios vivo para que Él pueda modelar nuestra mente a imagen y a semejanza del designio, que es la palabra, que es la palabra, que es la palabra, el designio, que es la palabra, el pensamiento divino, que es la palabra, el designio revelado a través de apóstoles y de profetas. Entonces la mente del creyente, del intercesor, tiene que ser conformada a imagen y a semejanza del designio, de lo que Dios dijo, de lo que Dios profetizó, de lo que Dios declaró. Dice Pablo en Romanos capítulo 12, esto es un mensaje para intercesores. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es el culto de la mente. Necesitamos llegar al punto donde, aunque no estemos de rodillas, estemos adorando a Dios, porque muchas veces relacionamos el culto con estar de rodillas. Muchas veces relacionamos el culto con estar en el templo. Muchas veces relacionamos el verdadero culto con el culto público, que es la adoración corporativa, cuando nos reunimos, cuando vamos al lugar consagrado para adorar. Pero aquí está hablando del culto de la mente. Una mente que ha sido conformada a lo que desea Dios. ¿Por qué Dios nos responde? Porque estamos orando nuestros deseos. ¿Por qué Dios no interviene en nuestros asuntos, en el cotidiano? Porque estamos orando nuestros deseos. Lo que generalmente estamos meditando no es el designio. Lo que generalmente estamos pensando no es la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Entonces Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque una mente que ha sido conformada, le recuerdo que el alma está compuesta de tres cosas: de la mente, de la voluntad y de las emociones. Muchas veces
nuestra vida está dominada por las emociones, no por el designio. Muchas veces en nuestra vida, muchas veces no tenemos voluntad porque nuestra mente no ha sido conformada a la voluntad divina. Entonces estamos dominados por las circunstancias y por eso es que al orar tenemos guerra, por eso es que al orar tenemos batalla, porque la batalla más grande del creyente no está fuera del creyente, la batalla más grande del creyente está dentro, la batalla más grande del creyente es su mente, es el designio. Gloria al Señor para siempre. Bendiciones, ministro evangelista Denis Mendoza. Entonces necesitamos que nuestra mente, por eso escuche que es poderoso, esto es tremendo. Cuando el profeta Elías, que comencé a hablarle, vive Jehová el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra, por mi palabra. El profeta no dijo por la palabra de Dios, dijo por mi palabra no habrá lluvia ni rocío. No habrá lluvia ni rocío. Tiene que ver con alguien que se ha casado y que está profundamente comprometido con el designio que se le reveló en el secreto. El asunto es que Dios habla, pero al salir del templo, al salir del lugar de la adoración corporativa, gloria al Señor, no asumimos el compromiso, porque cuando Dios habla, la palabra es la única que tiene el derecho de demandar sobre nosotros. Usted no puede demandar sobre la palabra. Es la palabra la que coloca la demanda. Y si la palabra está demandando que oremos, si la palabra está demandando vida devocional, si la palabra está demandando una vida alineada al designio, a la justicia, a las leyes divinas, entonces nosotros necesitamos asumir el compromiso, gloria al Señor, y ser responsables por lo que Dios está hablando. Le estoy hablando de esto porque hace un momento una hermana, a quien nosotros estimamos y amamos mucho, me habló de una situación. Me acaban de enviar un audio a alguien llorando, de alguien que está en una situación. Pero nosotros creemos que Dios puede intervenir. Nosotros creemos que Dios puede hacer en las imposibilidades, Dios puede manifestar su gloria. Gloria al Señor para siempre, pero necesitamos hacernos uno con el designio, porque dice el apóstol Pablo, este es un mensaje para intercesores, dice el apóstol Pablo que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces necesitamos llegar al punto de convertirnos en una manifestación de la palabra viva en esta tierra. Gloria al Señor para siempre. Entonces, algo ha acontecido. El hombre cambió la revelación por el intelectualismo, el conocimiento natural que se percibe por los sentidos, que lo aprendemos en la escuela. Entonces necesitamos el conocimiento revelado. Algo por lo que necesitamos orar es para que Dios nos muestre su voluntad. Algo por lo que yo he estado orando, mi hermano, porque muchas veces estamos haciendo es nuestra voluntad. Entonces, si estamos haciendo nuestra voluntad, no podremos ser eficaces, no podremos ser eficaces en el ámbito de la intercesión, porque Dios responde a la voluntad de Él. Lo voy a repetir, espero que alguien comente y diga amén. Dios responde a la voluntad de Él. Dios responde no a los deseos del corazón, porque los deseos del corazón son engañosos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dijo el Señor. Entonces el conocimiento revelado es lo que aprendemos del Espíritu.
Entonces necesitamos permitir, porque Juan en una de sus cartas dice, escuche lo que dice Juan en una de sus cartas, creo que es en primera de Juan, se lo voy a leer. Este es un mensaje para intercesores. Esto es un mensaje para gente de guerra. Esto es un mensaje para gente que está esperando que Dios haga algo en lo imposible. Esto es un mensaje para gente que está esperando que Dios intervenga en la cárcel profunda de alguien. Esto es un mensaje para gente que entiende que Dios no está limitado a las circunstancias del presente tiempo. Esto es un mensaje para gente que entiende que Dios no es un anciano ciego. Gloria al Señor para siempre. Este es un mensaje para gente que entiende que el Dios de los milagros sigue haciendo milagros. Gloria al Señor. Y que Él sí puede darte las llaves. Gloria al Señor. Él puede darte el derecho por su palabra. Porque el centurión dijo al Señor, no soy digno, pero di la palabra. No soy digno, pero di la palabra, y por la palabra, aunque estemos distantes, por la palabra mi criado será sano. Gloria al Señor para siempre. Entonces el apóstol Juan dice, que nosotros tenemos la unción del Santo y que conocemos todas las cosas. Tenemos la unción del Santo. Juan dice que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada. Está hablando de un conocimiento que solamente el Espíritu nos puede enseñar. Está hablando de ese conocimiento. Está hablando del conocimiento que tenía el hombre que estaba en el huerto del Edén. No es un conocimiento que usted aprende en el instituto. No es un conocimiento que usted aprende en la escuela. Es conocimiento revelado. Es un conocimiento directo de Dios. Esto es lo que habilita al intercesor al 100% de operatividad. Por eso Elías, profeta, antes de orar por lluvia, luego de años de sequía, antes de orar, él sabía que el designio era quitar la maldición. El designio era quitar la maldición. El designio era quitar la maldición. El designio era que viniese lluvia. El designio era una demostración poderosa de que el único que tiene poder sobre la naturaleza una se llama el Dios de los escuadrones del Israel de Dios. Gloria al Señor para siempre. Pero, escuche, el profeta tenía una revelación de cuál era la voluntad. El profeta conocía el corazón de Dios. El profeta conocía el designio, se le había sido revelado. ¿Dónde se le había sido revelado? En el secreto, en el cuarto oscuro. ¿Dónde se le había sido revelado el secreto? En la recámara de oración. Muchas veces estamos orando y no hay respuesta porque lo que estamos orando no es la voluntad, no es la voluntad. Y Dios no se compromete con los deseos del corazón del hombre. Dios está comprometido con lo que Él dijo. Y si Dios te entregó una palabra, por muy increíble que parezca lo que Dios te haya dicho a ti, yo quiero decirte hoy que si Dios te lo dijo, es porque Dios entiende mejor que usted que lo que Él dijo es posible. Es posible. Pero necesitamos, la palabra necesita, tengo un mensaje para intercesores, la palabra necesita la intervención tuya. Tú necesitas reclamar lo que Dios te dijo. Tú necesitas ejercer derechos sobre lo que Dios te dijo. Tú necesitas entrar en el punto de la ebullición. Tú necesitas entrar y comenzar a intervenir, declarar, profetizar sobre los aires, porque hay una guerra contra lo que Dios te dijo. Hay fuerzas que se resisten
para que lo que Dios te dijo pueda tener cumplimiento en tu vida, pueda venir del plano de lo espiritual al plano de lo físico. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 41 dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Él no la ve, pero la oye. Él no la ve porque el hombre que conoce el corazón de Dios, la Biblia dice que Jehová el Señor no hará nada sin que Él antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Jehová el Señor no hará nada porque la única legalidad, escuche, esto es tremendo, la única legalidad que tiene Dios en esta tierra se llama usted. Pastora Rina, la única legalidad que tiene Dios en esta tierra se llama usted. La única legalidad que tiene Dios en esta tierra se llama usted. La única legalidad que tiene Dios en esta tierra se llama usted. Usted es el único acceso de legalidad que tiene Dios en esta tierra. Lo voy a repetir, usted es el único acceso de legalidad que tiene Dios en esta tierra. Gloria al Señor. Por eso históricamente Dios se tomó de hombres y de mujeres, porque la única legalidad que tiene Dios en esta tierra se llama hombres y mujeres redimidos por la preciosa sangre del Cordero de Dios, el Cordero bendito que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios para siempre. La única legalidad que tiene Dios en esta tierra se llama una iglesia redimida, llena del Espíritu del Dios vivo. Alabado sea Dios para siempre. El único derecho legal. Por eso Dios históricamente utilizó hombres y mujeres. Porque el único derecho legal que tiene Dios, lo único que le pertenece a Dios en esta tierra se llama iglesia. Gloria al Señor. Lo voy a repetir. Y el único derecho legal que tiene Dios en esta tierra es usted. Es usted quien le quita o le da derecho a Dios de operar en esta tierra. Es usted el que le da el derecho. Si usted está en justicia, si usted está en obediencia al designio, si usted está amando al prójimo, si usted está amando a su hermano, el único derecho legal que tiene Dios en esta tierra es la iglesia. Alguien debería de decir amén a eso. Alguien debería de decir amén a eso. Alguien debería de decir gloria a Dios. Él no la ve, pero la oye. Escuche, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Entonces, ¿por qué tuvo que orar Elías? Por algo que Dios le estaba revelando. Mi hermano, porque el único derecho legal que tiene Dios para cumplir su voluntad en esta tierra se llama iglesia, se llama redimidos, se llama hombres casados y comprometidos con el designio. Gloria al Señor. Entonces, aunque el designio era quitar la maldición, aunque el designio era que las puertas se abriesen y que viniese lluvia, sin embargo, el profeta tuvo que subir a la cumbre del monte y entrar en combate. Pujar la lluvia, pujar la lluvia. Porque cuando la Biblia dice que Elías oró fervientemente, porque dice que no solamente subió, dice que puso su rostro entre las rodillas, tuvo que colocarse en posición correcta. Tuvo que colocarse en posición como las mujeres hebreas cuando estaban a punto de dar a luz a un hijo. Entonces, la razón por la cual muchas veces lo que Dios nos ha dicho no tiene cumplimiento en este plano es porque nosotros no tenemos posición de intercesión. Gloria al Señor para siempre. Lo voy a repetir, el único derecho legal que tiene Dios en esta tierra para actuar, para operar, se llama iglesia.
Gloria al Señor. Dios actúa en la tierra a través de los redimidos, a través de la iglesia. Y dijo a su criado, sube ahora, sube y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y le recuerdo, le dijo, sube 7 veces, porque el 7 tiene que ver con la culminación de algo que Dios comenzó. Por eso el apóstol dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Él llevará su obra a la culminación. Él va a cumplir su voluntad. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Entonces el profeta tenía una revelación de cuál era la voluntad del Padre, que es el espíritu de la intercesión, porque esto es un tema de carácter. La voluntad del Padre, que es el espíritu de la intercesión, que es lo que nos da el poder para establecer el designio. Establecer el designio. Por eso es que tenemos un gran cúmulo de creyentes que no están comprometidos con la obra, gente que solamente está para criticar, gente que solamente está para contradecir, gente que solamente está para oponerse, gente que son un elemento de contradicción, gente que son un factor de atraso y de retroceso. Es porque no se les ha revelado, es porque ellos no conocen al Espíritu del Dios vivo. Gloria al Señor. Es porque ellos no han nacido del agua y del Espíritu. Ellos no han nacido de la palabra. Gloria al Señor para siempre. Cuando dice una parte de la Escritura que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Porque hay gente que está en el culto, pero que no son de este espíritu. Hay gente que lo que tienen es un título de iglesia, pero no son iglesia. Gloria al Señor para siempre. Cuando Jesús dijo a los discípulos, porque querían orar como oró Elías, para que descendiese fuego del cielo, Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Gloria al Señor, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder a las almas, sino a salvar a las almas. Gloria al Señor para siempre. Por eso no todo el que tiene una Biblia es de la palabra. Gloria al Señor para siempre. A su nombre sea la gloria, porque hasta el diablo se sabe Biblia. Gloria al Señor. El diablo imita mucho de lo que Dios hace, pero el diablo no tiene algo que tienen los verdaderos creyentes, y es el fruto y el carácter de la palabra, el carácter del Espíritu es el indicativo de que usted está en posición que Dios pueda utilizar para ejercer derecho, para ejercer legalidad en esta tierra. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Entonces, por eso es que la gente tanto declara y declara, pero no pasa nada. Porque el tema no es declarar. El tema es que lo que se esté declarando sea lo que Dios dijo. El tema no es declarar. El tema es declarar lo que Dios declaró. Entonces el profeta dijo, no habrá lluvia sino hasta que yo lo diga. Porque el profeta se había convertido en una manifestación del designio. Se había convertido el profeta en una manifestación de la palabra en esta tierra. Entonces la voluntad en mayúscula, esa voluntad no la aprendes en la escuela,
es un conocimiento que da el Espíritu. Es un conocimiento que da el Espíritu. Es un conocimiento que no lo aprende en la escuela. Es un conocimiento que da el Espíritu. Por eso es que oramos, pero no hay una evidencia en el público. Por eso es que hay creyentes que tienen una vida muerta. Por eso es que hay creyentes que lo que hablan no es acorde a algo que exalte la gloria del Dios de Israel. Por eso es que hay tantas conversaciones inapropiadas entre creyentes. Las malas conversaciones son destructivas, dice el Señor, en su palabra. Gloria al Señor. Por eso es que hay tantos creyentes con un lenguaje soez y vulgar. Gloria al Señor. Por eso es que hay tanta gente pisoteando lo que Dios dijo que tenía que ser honrado. Por eso es que hay gente maltratando lo que Dios ama. Gloria al Señor para siempre. Porque hay gente que aunque tienen una Biblia debajo del brazo, no son de este espíritu, no son de este designio. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, esa es la razón por la cual después de haber oído tanto la voz de Dios, seguimos estando en la misma condición y en la misma posición. Porque hay muchos a quienes no se les ha revelado. No se les ha revelado. Y por eso es que golpeamos, pero no sabemos. Mi hermano, la palabra intercesión, escucha, esto es un mensaje para intercesores. Hay muchas palabras hebreas asociadas a la intercesión. Una de esas palabras es la palabra pagá. Y la palabra pagá significa golpear en el blanco. Por eso es que estamos orando, pero por eso el hombre que se le ha revelado del designio es tan efectivo cuando ora. El hombre que se le ha revelado la voluntad siempre será efectivo en lo que ora. Siempre caminará bajo respuesta y será una respuesta a donde quiera que vaya. Será una evidencia al público de que Dios vive y de que reina por los siglos de los siglos. Entonces la palabra pagá es hacer entrar por la fuerza, lo que nos da ese empuje, lo que nos da ese coraje, lo que nos da esa violencia en un buen sentido, lo que nos da esa autoridad, lo que nos permite actuar de esa manera agresiva en un sentido adecuado, es el conocimiento, es la voluntad que se nos entregó. Entonces necesitamos, usted que está allí, que está en circunstancias, que está en el momento malo, que está en el momento crítico, usted que está en el momento difícil, usted necesita saber qué es lo que Dios le quiere decir a usted. Gloria al Señor. Dios quiere tratar con usted. Él quiere traer su voluntad a su corazón. Él quiere traer su voluntad a su vida, a su mente, a su casa, a su matrimonio, a su familia. Él quiere darse a conocer a tu vida. Gloria al Señor, para que tengas una vida de victoria todos los días. Por eso no se trata solamente de orar. Esto tiene que ver con una voluntad. Entonces la palabra pagá, esto es un mensaje para intercesores. La palabra pagá es golpear en el blanco. Golpear en el blanco. Y la palabra intercesión, hay una palabra griega. Escuche, esto es un mensaje para intercesores. Es la palabra enteusis.
Y la palabra enteusis significa oración con tiempo y lugar previamente planificado. Porque en una oportunidad dijo un predicador que Dios es como el chapulín colorado. Antes que usted llegue, ya Dios ha llegado. Porque Dios no hace nada accidental o casualmente. Amado, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Gloria al Señor. Dios tiene un diseño. Alabado sea Dios. Dios tiene un diseño. Dios tiene un diseño. Entonces dice en el libro de los Hechos, cuando dice la Escritura que Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena, a la hora de la oración, es que Dios tiene su agenda y nosotros necesitamos este tiempo por encima de todo, tener un alto grado de sensibilidad para que nosotros podamos operar en el tiempo que Dios ha señalado en la agenda de Él, para que seamos una manifestación del designio de Él en esta tierra, para que seamos una respuesta al público, a los que no tienen esperanza. Alabado sea Dios. Enteusis, oración con tiempo y lugar previamente planificado. Por eso, cuando Pedro y Juan subieron al templo a la hora novena, a la hora de la oración, se encontraron con un cojo que era colocado en la puerta del templo. Y ese día no oraron por el cojo, porque aunque ellos iban a orar, ya habían orado. Aunque ellos iban a orar, iban arropados, bañados por el designio. Aunque ellos iban a orar, conocían el corazón y la voluntad de Dios. Y cuando hubo el encuentro con el cojo, no oraron por él, solamente desataron el milagro. Cuando Pedro dice, ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te doy. Gloria al Señor para siempre. Ese es el tipo de intercesores. Ese es el tipo de intercesores que Dios está reclamando para este tiempo final. Gente con un ministerio al público poderoso. Gente con un ministerio al público. Mi hermano, que cuando usted vaya al público, vaya ya a establecer, a desatar el milagro, a levantar a los paralíticos, a dar vista a los ciegos, a desatar la lengua de los mudos. Gloria al Señor, a echar fuera demonios. Gloria al nombre del Señor para siempre. Pero necesitamos estar dentro, necesitamos estar casados con la agenda divina. Necesitamos entender los tiempos en los cuales está operando el Espíritu de Dios en este tiempo, porque hay mucha gente desconectada, porque el tema es la mente, el tema es la mente. El tema es que la gente está en su agenda y no en la agenda de la Biblia. El asunto es que la gente está en su agenda, pero su agenda no compagina con lo que Dios habló de ellos. Y por eso es que hay tanta gente que se muere sin haberle cumplido a Dios, sin haberle cumplido a Dios, sin haberle cumplido a Dios, sin haberle cumplido a Dios. Hay otra palabra hebrea relacionada a la intercesión y es la palabra jifil. Y jifil significa alcanzar la marca, alcanzar la marca. Significa provocar que la luz se manifieste en el plano de lo terrenal. Significa causar que la luz caiga. Gloria al Señor. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, literalmente lo estaba asociando con esto. Usted no puede ser luz si usted vive en pecado, si usted vive en chisme, si usted vive en murmuración. Gloria al Señor. Usted no puede ser luz si usted está en desobediencia, si usted está en deshonra. Usted no puede ser luz si usted es ajeno a la voluntad del Eterno. Usted no puede ser luz
si usted vive en la mentira, si usted vive en la calumnia, usted no puede ser luz si usted vive a espaldas de Dios. Por eso no hay legalidad, no hay legalidad, no hay fuerza, no hay autoridad para manifestar la misma obra que manifestó Jesús, porque la gente vive en la carne, porque la gente vive en el pecado. Jifil es, escucha esto que es poderoso. Bendigo a los que tienen paciencia. En Hechos capítulo 12, porque hoy vamos a abrir, Pastora Rina, hoy vamos a abrir una cárcel. Hermana Dubrasca, hoy vamos a abrir una cárcel. Hoy vamos a abrir una cárcel. Hoy Dios se va a meter en una gloria terrible. Hoy hay demonios que van a salir. Hoy hay brujerías que Dios va a romper. Hoy hay una intervención del poder. Hay una demostración del poder al público. Hoy las ataduras y los lazos se van a quebrantar. Hoy los cordones umbilicales, corte los cordones, desconéctese. Desconéctese de todo lo que no sea la voluntad de Dios para la vida suya. Desconéctese de la gerencia de los abuelos, de la gerencia de los bisabuelos, de la gerencia de los ancestros que invocaron demonios, que invocaron entidades, que invocaron ídolos, abuelos que te pactaron, abuelos que pactaron a los nietos, abuelos que pactaron a los hijos, padres que pactaron. Gloria al Señor, porque Satanás sabe ejercer mejor su derecho que los mismos hijos de Dios. Gloria al Señor para siempre. Por eso Satanás siempre necesitará de un cuerpo. ¿Por qué necesitará Satanás de un cuerpo? Esto está fuerte y esto está terrible. Por eso voy a repetir algo. El único derecho legal que tiene Dios sobre la tierra se llama la iglesia. Usted necesita prestarse como un intercesor. Hay guerra esta noche. Hay guerra esta noche. Hay guerra esta noche. Hay guerra esta noche. Hay violencia esta noche. Hay movimiento esta noche. Hay fuerzas manejándose contra ti. Tú necesitas levantarte. Tú necesitas tomar las armas de luz. Tú necesitas vestirte de un traje nuevo. Tú necesitas bañarte con la palabra. Gloria al Señor. Tú necesitas tomar el yelmo de la salvación. Tú necesitas tomar el calzado del evangelio. Tú necesitas el cinturón de la verdad. Alabado sea Dios. Tú necesitas tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Gloria al Señor. El único derecho legal que tiene Dios es usted. Gloria al Señor. Los milagros ocurrirán a través de usted. Los demonios serán echados fuera a través de usted. Toda la evidencia de poder reservada para el final tiempo se manifestará a través de hombres y de mujeres que están casados con el designio, que viven en el espíritu y no en la carne. Alguien diga gloria a Dios en esta hora. Vamos a abrir cárceles esta noche, Pastora Rina. Vamos a abrir cárceles esta noche. Vamos a abrir cárceles en esta noche. Vamos a ejercer nuestra autoridad como hijos de Dios. Vamos a abrir cárceles en esta noche. El Señor Jesús dijo a Pedro, el Señor Jesús dijo a Pedro, el Señor Jesús dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es un mensaje para intercesores. Esto es un mensaje para hombres que están entendidos en los tiempos del Espíritu. Este es un mensaje para intercesores. Esto es un mensaje para intercesores. Y hay cosas que van a ocurrir. Por eso es que hemos estado bajo ataque, Pastora Rina. Por eso es que hay gente de adentro que se levanta. Por eso es que hay gente de adentro que es tomada por diablos y demonios. Por eso es que hay gente de adentro que es tomada por el infierno. Porque hay un combate literal, hay un combate, hay una guerra, hay un pleito. Hay fuerzas que quieren impedir que lo que Dios habló se cumpla. Hay Baales, hay Astarot, hay espíritus egipcios, hay espíritus griegos, hay espíritus de fariseísmo que quieren impedir que la palabra, que el designio, que la voluntad tenga cumplimiento. Por eso es que hay presión, por eso es que hay guerra, por eso es que se levantan voces del infierno, a hablar inmundicia, a hablar mentira. Por eso es que se levantan bocas a declarar maldición. Por eso es que se levantan espíritus hechiceros. Porque hay fuerzas que quieren impedir el cumplimiento del designio, la liberación de tu familia, la liberación de tu padre, de tu madre, de tu casa, de tu finanza, de tu salud, la liberación de tu vida espiritual. Gloria al Señor. Hay fuerzas que quieren impedir que usted salga de la miseria, de la deuda, de la enfermedad, de los medicamentos. Hay fuerzas del infierno que están operando. Gloria al Señor. Y yo quiero decirle algo. Si usted no asume su posición, si usted no asume, si usted no se pone la falda, mi estimada hermana, si usted no se pone el pantalón, si usted no se sacude de esa vida de frialdad, entonces el designio no tendrá legalidad para cumplirse. Porque el único derecho, la única legalidad que tiene Dios en esta tierra es el creyente, es el que ama la Biblia, es el que ama lo que Dios dice, es el que ama lo que Dios declara, es el que ama el pensamiento divino, es el que está casado con el Espíritu de Dios. Gloria al Señor para siempre. Cuando usted está en justicia delante del trono de la gracia, entonces se cumple cuando dice que hay libre acceso cuando usted está en legalidad, cuando usted no tiene un corazón ofendido, porque hay gente que quieren reclamar, pero tienen deudas en el corazón, tienen ofensa en el corazón, tienen resentimiento, tienen odio, tienen amargura en el corazón. Entonces, cuando nosotros hemos atesorado la ofensa, cuando nosotros hemos atesorado la ofensa, Dios no puede ejercer su derecho a través de un pueblo ofendido. Dios no puede ejercer autoridad en la tierra a través de una iglesia que tiene heridas abiertas. Alabado sea Dios para siempre. Dios no puede ejercer legalidad. Dios no puede ser funcional porque la iglesia está rota. Gloria al Señor para siempre. Escuche, que esto está fuerte y compártalo. Envíeselo a alguien. Comente para que el video pueda correr. Escuche, Hechos capítulo 12 dice, en aquel mismo tiempo, hermano, porque usted no entiende, usted que está ciego espiritualmente, porque usted no lee la Biblia, usted está en medio de una guerra espiritual. Quizá usted no reprende porque usted tiene miedo. Hay iglesias donde se dice que no hay que reprender. Hay iglesias donde se está enseñando que la guerra espiritual no existe. Hay pastores que están diciendo que los creyentes no tienen autoridad sobre los demonios. Pero yo quiero decirte que los verdaderos creyentes sí tenemos autoridad sobre los demonios. Gloria al Señor. Los demonios se nos sujetan en su nombre.
Alabado sea Dios para siempre. Cuando tenemos una vida genuina, íntegra, cuando estamos en santidad, en justicia, en obediencia, cuando estamos en una vida de adoración, cuando hemos establecido un culto racional, agradable a Dios, entonces sí tenemos autoridad para manifestar la misma obra, en la misma gloria, en la misma dimensión que manifestó Jesús en esta tierra, porque se nos dio potestad, se nos dio poder, se nos dio dominio, se nos dio la legalidad para ejercer gobierno sobre demonios, sobre la naturaleza, sobre el viento, sobre el agua. Gloria al Señor para siempre. Se nos dio el derecho de ejercer, de dominar, de establecer. Se nos dio el derecho de establecer la misma obra que estableció Jesús en esta tierra. A su nombre sea la gloria. Jesús dijo, las obras que yo he hecho, ustedes también las harán. Gloria al Señor. El asunto es que estamos viviendo no en el espíritu, sino en la carne. Y por eso es que no hay derecho para reclamar, no hay derecho para reclamar. Pero alguien se levanta a reclamar esta noche. Usted necesita levantarse a reclamar. Usted necesita levantarse a reclamar. Si usted está en legalidad, alabado sea Dios. Si usted está en justicia, entonces usted está en legalidad para reclamar. Reclame la llave, reclame la bendición, reclame la salud, reclame lo que por derecho es suyo, porque ya el Cordero de Gloria pagó el precio. Gloria al Señor. Él se volvió maldición por nosotros. Él derramó su preciosa sangre. Él quitó la maldición que nos era contraria. Dice la Escritura que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente. Si usted es redimido, lavado por la sangre del Cordero de Dios, usted puede levantarse hoy. Usted puede ver hoy la gloria de Dios cumplida en su vida. Esto está terrible. Escuche, Hechos capítulo 12, porque hoy una cárcel se abre. Hoy una cárcel se abre. Hoy una cárcel se abre. Hay demonios que van a salir de aquel lado. Hay demonios que van a salir de aquel lado. Hay demonios que van a salir. Hay malicias que van a salir. Deudas que van a ser rotas. Maldiciones que van a ser rotas. Poderes del infierno que van a ser rotos. Escuche, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. La palabra Herodes en el griego significa héroe o caudillo. La palabra Herodes en el hebreo significa dragón de fuego, dragón de fuego, dragón de fuego. Dice que dragón de fuego mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a prender a Pedro. Entonces eran los días de los panes y levadura. Comparta esto. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Escuche, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aunque Pedro estaba en la cárcel, porque el dragón de fuego no tiene legalidad sobre los hijos de Dios. Y entonces, lo que literalmente comenzó a hacer la iglesia fue reclamar la liberación. Reclamar la liberación. ¿Qué era lo que oraba la iglesia? Señor, que Pedro sea liberado. Que Pedro sea liberado. Que Pedro sea liberado. Que las cadenas que ataron a Pedro sean rotas.
que sean rotas las cadenas, que se abra la cárcel de Pedro, que se abra la cárcel, que se abra la cárcel, que se abra la cárcel, que las cadenas sean rotas. Es un mensaje para intercesores. El verso 6 dice, y cuando Dragón de Fuego le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. La respuesta de la iglesia se manifestó en la cárcel. La intercesión, el designio vino al plano de lo físico. Las imposibilidades pasaron o se tornaron a lo posible. Dice que hubo un movimiento angelical, porque nosotros ignoramos, como no vemos, pero no es un asunto de lo que vemos, es un asunto de lo que se te reveló en tu corazón. No es un asunto de lo que usted ve, es un asunto de lo que Dios habló de ti. Porque no andamos por vista, por fe andamos, y la fe viene por el oír. El oír, el oír, el oír la palabra, el oír la palabra. Entonces muchas veces ignoramos cuántos podrían ser librados si asumimos nuestra posición, si oráramos como oró el Señor o más de lo que el Señor oró. Porque si el Señor tuvo que orar, ¿cuánto no más nosotros tendríamos que orar? Y muchísimo más en este tiempo, que es un tiempo donde hay muchísimos más demonios y tinieblas en movimiento. Jesús dijo, ¿acaso no podría yo orar ahora y mi Padre me delegaría 12 legiones de ángeles? Porque en la guerra espiritual hay ángeles que se te asignan, hay movimiento espiritual. Dice que una luz resplandeció y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, escúchame, amado, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta de hierro se les abrió. La puerta de hierro se les abrió. La puerta de hierro se les abrió. Se les abrió la puerta de hierro. Se les abrió la puerta. Se les abrió la puerta. Se les abrió la puerta. Entonces la voluntad de Dios es y seguirá siendo un misterio y jamás vendrá al plano de lo físico en la tierra. No vendrá a este plano de lo que palpamos. Si no hay hombres sobre la tierra que tengan una afinidad o enlace con Dios en una vida secreta en el cuarto oscuro, para sacar a Dios del cuarto oscuro, para sacar a Dios y su voluntad del secreto, para sacar a Dios de la eternidad donde Él vive, que es su kairos, traerlo al público,
nuestro cronos, para que nuestro cronos se convierta en su kairos y así podamos vivir en un eterno presente donde Él habita. Necesitamos entrar en el lugar donde Dios se esconde. Necesitamos entrar en el lugar donde Dios se esconde. La oración y solo la oración, solo la intercesión sacará a Dios del monte. Solo la oración. Por eso el secreto es estar en el secreto. Entonces, Hechos del Espíritu Santo revela el carácter, la naturaleza y la potencia de la iglesia. Era una iglesia, como diría el mismo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros hemos sido llamados a hacer todo lo que la Biblia dice. Nosotros hemos sido llamados a ser, no solamente, hemos sido llamados a hacer todo lo que la Biblia dice que nosotros podemos hacer. Se nos dieron las llaves del reino, se nos dio el poder de atar y de desatar, se nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Gloria al Señor. Entonces, cuando se ora mucho en secreto, en público demostraremos el poder. Solo iremos al público a ordenar y a establecer la revelación. Porque todo lo que le he hablado, y ya estoy cerrando ya este designio, lo que le estoy hablando tiene que ver con el pensamiento divino, tiene que ver con el pensamiento divino, tiene que ver con el carácter divino, tiene que ver con la voluntad divina, tiene que ver con lo que no se nos ha revelado del corazón del Padre. Gloria al Señor para siempre. Por eso vivimos haciendo lo que nos da la gana. Por eso vivimos y hablamos de quien nos da la gana. Tratamos a la gente como nos da la gana. Nos comportamos como nos da la gana. ¿Sabe por qué? Porque no se nos ha revelado el designio. Porque cuando el designio se nos revela, la vida de una persona jamás será la misma. Cuando es envuelta por el designio divino, el carácter de ese hombre será el carácter del Espíritu del Dios vivo. Gloria al Señor. Cuando el designio divino se revela, el lenguaje de ese hombre jamás será el mismo. Jamás se atreverá ese hombre. Jamás se atreverá ese hombre a hablar algo que no sea la voluntad del Eterno. Gloria al Señor para siempre. Entonces, Dios jamás hizo nada en la tierra sino a través del espíritu de la intercesión. La liberación de Pedro apóstol se hizo pública cuando la iglesia se escondió en el secreto y entró en el espíritu de la oración profunda. La liberación de Pedro solamente fue posible debido a que la iglesia tenía un compromiso con la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era la liberación de Pedro. La voluntad de Dios era la liberación de Pedro. La voluntad de Dios era la liberación de Pedro. La voluntad de Dios era la liberación de Pedro. Si la iglesia no hubiese orado, si la iglesia no hubiese tenido compromiso con el pensamiento divino, Pedro hubiese sido asesinado. Gloria al Señor. Y no se hubiese cumplido el propósito de Dios a través de Pedro en esta tierra. Gloria al nombre del Señor para siempre. Entonces dice que la iglesia entró en el espíritu de oración profunda. Gloria al Señor. Oramos para que el espíritu de la oración y de la intercesión venga sobre tu vida. Gloria al Señor. Oramos para que el designio se te sea revelado. Oramos para que seas bañado con el espíritu de oración. Oramos para que seas cubierto con el espíritu de oración. Oramos para que las cadenas que han atado tu vida suelten tu vida de oración. Oramos para que un poderoso y glorioso
refrigerio del Espíritu del Señor venga sobre tu vida y tengas hambre y sed de oración, hambre y sed de oración, hambre y sed, como dice el salmista. El salmista dice que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el siervo tiene sed, el Señor dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios es un Dios jurídico y por eso esta palabra nos invita a mirar nuestro corazón. Si estamos dentro de los parámetros de esa justicia, antes que este año termine, tendremos una respuesta poderosa. Pero no esperemos ser respondidos si estamos ofendiendo. No esperemos ser respondidos si estamos caminando a espaldas de Dios. No esperemos percibir la gracia divina si somos ajenos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Les dejo con esta palabra y si va a orar antes de dormir, espero en el Señor que este pensamiento poderoso que hemos manifestado a través de este medio pueda ser tomado como punta de partida para que usted pueda ser eficaz. Y que cuando Dios le responda, nos comparta el testimonio de lo que Dios hizo. Porque Dios nos va a llenar de testimonios este resto del año. Yo les bendigo a todos. Pastora Rina, bendiciones. Hermana Caicedo, bendiciones. Brian, bendiciones. Dubrasca, bendiciones. Noel Martín, bendiciones, mi hermano. Saludos. No sé si habrá alguien más por allí. Les saludo, les bendigo a todos. El ministro Denis que está allí, bendiciones, mi hermano. Marlenis Corales, bendiciones. Burgos William, bendiciones, mi hermano. Bendecimos a las naciones, bendecimos la gente que está en España, la gente que está en Estados Unidos, la gente que está en Colombia, la gente que está acá en Venezuela, la gente que está en Perú, la gente que está en las diversas partes desde donde nos escriben de cuando en cuando. Declaramos una palabra de bendición y que este fin de semana sea un fin de semana poderoso para la gloria de Dios. Les dejo, gente, bendiciones. Feliz noche para todos. Feliz noche. Oremos, oremos sin desmayar. Oremos sin desmayar. Oremos sin desmayar. Bendiciones.